tal, familia? Hoy estamos en este día con nuestro tema, injertados. Quiero que me acompañe a Romanos capítulo 11, versículo 17 y 18. Estamos prácticamente terminando el capítulo 11 y en esta semana lo vamos a hacer. Para entrar en todo lo que es el capítulo 12, 13, 14, 15 y 16, donde prácticamente veremos ya no tanto una base de la columna vertebral de nuestra fe, de doctrina, sino que ahora veremos prácticamente un momento en el que Pablo se dirige a los cristianos del primer siglo para enfocarlos en una vida práctica. Ya no en una vida en la que tuviera un fundamento, sino ese fundamento echarlo a andar. Así es que hoy, en esta mañana, quiero que me acompañe a Romanos capítulo 11, versículo 17 y 18. Lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas, y ustedes los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos. Dice, con Dios, así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Uno de los problemas que estaban sucediendo en aquel entonces con los cristianos gentiles, que se estaban convirtiendo a los inicios de la iglesia del primer siglo en Roma, era el orgullo, la soberbia. Después de haber sido considerados incluso para los judíos como animales, Dios les da la oportunidad de poder ser injertados, sí, en una planta que hace una analogía, que es la planta del olivo. Y ese injerto tiene la única razón de ser parte de esa planta, parte de la familia de Dios, y por lo tanto ellos iban a ser igual y tener los mismos privilegios que tenían los judíos. Al ser injertados, una de las cosas que comenzaron a suceder en aquellos cristianos fue la jactancia. Ellos pensaban, y como dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que las ramas del olivo natural, que eran cortadas, y las ramas de ese olivo silvestre, a quien se refiere a los gentiles que eran injertadas, ¿verdad?, eran reemplazadas porque las otras eran completamente desechadas. Más adelante vamos a ver cómo Pablo explica que a pesar de que ha cortado esas ramas, el propósito de cortar esas ramas no es desecharlas, sino que al contrario, es provocar en esas ramas que han sido cortadas y reemplazadas por unas ramas de olivo silvestre, es provocar en ellas un celo que traiga a ellos vida y una recuperación del lugar en el que estaban al lugar que pertenecen. Quiero que me acompañe y voy a leer de nuevo el 17 y 18. Dice, algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel han sido arrancadas. ¿Por qué se arrancan ciertas ramas? Se arrancan precisamente porque no estaban dando frutos, porque eran parte de, pero no se comportaban como parte de. Ahora, ustedes y nosotros tenemos que entender algo bien importante. Pablo se está dirigiendo a los cristianos gentiles y les está diciendo, tengan cuidado con la jactancia, tengan cuidado con el orgullo, tengan cuidado con la soberbia. Les está diciendo, la fe de Abraham es como una raíz de un fructífero olivo cultivado, y el pueblo judío
es como las ramas naturales que están ahí, pero que muchos de ellos no han producido fruto, que al contrario se han secado. Entonces el árbol se tiene que cortar, y ustedes son injertados. Ahora, venimos de un olivo silvestre. Nunca pierdas de vista esto. Usted y yo, como gentiles, venimos de un olivo diferente, pero Dios mostró su amor para con nosotros, que aún estando en un olivo diferente, nos amó y nos injertó. ¿Qué significa de un olivo silvestre? Un olivo chafa, corriente, que no da buen fruto. ¿Por qué se hacen los injertos? Una de las cosas que me fui a buscar prácticamente una definición de injerto, y el injerto es parte de una planta, ¿verdad?, con unas yevas o algo que se pone con el propósito de mejorar el fruto. Con el propósito de mejorar el fruto. Ahora, otra cosa que seguimos y que quiero seguir leyendo, dice, los gentiles que eran ramas de un olivo silvestre. Es decir, lo acabamos de decir, éramos un olivo no muy bueno. Dice, ahora ustedes fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición de Dios, que Dios prometió a Abraham y a sus hijos. Mire, esto es bien importante. Cuando somos injertados al olivo, usted y yo podemos recibir los mismos alimentos que los demás. Ahora tenemos, usted y yo, los privilegios. Somos partícipes de la raíz del olivo y del alimento de la savia de ese olivo. Cuando realmente no estás conectado a la raíz del olivo, cualquier porquería te sabe buena. Esto es muy importante, porque el apóstol Pablo les está diciendo, compórtense como olivos originales y no como silvestres. Es interesante cómo, a pesar de que somos injertados en ese olivo original, en ese olivo que tiene una raíz frondosa y que trae un alimento especial, muchos de nosotros seguimos comportándonos o seguimos siendo como un olivo silvestre. Quiero darle 3 puntos importantes de las etapas de un injerto que se van presentando en el crecimiento de una planta. Cuando se injerta en una planta, se hace un injerto, se hace una incisión, se mete la plantita, ¿verdad?, y se venda o se sella. Aquí tengo una plantita de mi jardincito, no es muy evidente, pero en el tallo se hace una incisión con un cúter o con algo, se mete el injerto y se venda ese injerto o se sella ese injerto para que ese injerto pueda producir. Bueno, hay 3 etapas importantes en las etapas en las etapas de los injertos. La primera de ellas es la resistencia. Eres injertado en un tronco maduro, pero vas a tener muchas veces resistencia para pertenecer a esa nueva planta. Vienen plagas, vienen los implementos del clima, vientos, ¿verdad?, aires y situaciones que no van a ser lo más óptimas para el crecimiento y el funcionamiento de tu vida personal. Nos vamos a enfrentar a una resistencia continua y diaria. La segunda cosa de un injerto es la nutrición. Los injertos van a recibir los mismos nutrientes correctos, efectivos, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Dice la palabra de Dios, dice, así que, lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. En la versión 60 dice, comparten la nutriente de la savia. Compartimos o participamos
de la rica savia del olivio. La savia es un líquido que circula por los vasos conductores de las plantas y que está formado por agua y por componentes nutrientes. Tercero, último, y con esto termino, los frutos. Los frutos, cuando se hace un injerto, una de las características importantes de los agricultores al hacer o practicar los injertos es mejorar los frutos. ¿Ha usted probado frutos que han sido producto de un injerto? ¿Se ha dado cuenta que son frutos mejores de lo que es natural? Esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que usted y yo produzcamos frutos, frutos verdaderos, frutos como evidencias, frutos nutritivos, frutos que otros puedan ver y también desear tenerlos. Que tenga una excelente mañana. Que Dios les bendiga.